¿O no? Con nuestra Lara Coach. Hola, Lara Coach. Buenos días, ¿cómo estamos hoy? ¿Estáis muy Estamos- culpables o poco culpables? Vamos a hablar de la culpa. Sí, vamos a hablar de la culpa emocional hoy, porque y hay diferentes tipos de culpas. Hoy solamente vamos a hacer 2 programas relacionados con este tema. Uno Bien. va a ser sobre culpa y otro sobre responsabilidad, que son totalmente diferentes y podemos cambiar la palabra y significa algo totalmente diferente para uno mismo, ¿no? Cómo encarar eso, cómo encaras una culpa o cómo encaras una responsabilidad. Pero hoy vamos a basarnos en la culpa. La culpa emocional está acompañada de emociones displacenteras, de tristeza, frustración, de angustia, de impotencia, de remordimientos y de pensamientos rumiantes, o sea, pensamientos que vuelven a aparecer constantemente y nunca son positivos, siempre son bastante negativos. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer con esto? Pues bueno, primero darnos cuenta de que están apareciendo. Hoy no tenemos mucho tiempo para contarlo. La semana próxima contaré otras cosas, pero sí quiero hacer hincapié en que tiene que ver, la culpa está basada en algo absurdo. O sea, porque cuando nosotros tomamos una decisión en un momento determinado es porque con las herramientas que tenemos y con nuestros conocimientos en ese momento es la mejor opción que podemos tomar. Después, a toro pasado, sí es verdad que pensamos si hubiéramos hecho, si no hubiéramos hecho, si hubiéramos preguntado, si no hubiéramos tomado esa decisión tan rápida. Pero en ese momento nosotros teníamos tanto conocimiento, tantas herramientas o tanto tiempo para poder ver cuál era la mejor opción, pues no. Entonces, volver a dar vueltas sobre el mismo tema y volver a machacarnos, porque siempre tiene que ver con uno mismo, esa culpa hacia nosotros mismos, cómo lo hubiéramos hecho mejor, si hubiéramos decidido otra cosa en un momento determinado, pues bueno, no nos ayuda mucho a tener una vida más placentera, ¿no? Y más tranquila. Entonces, aquí quiero hablar de 2 tipos de culpas muy diferentes, ¿vale? Que una es la culpa sana. La culpa sana tiene que ver con que nosotros decidimos algo en un momento determinado, no es la mejor opción, pero después podemos cambiarlo, podemos pedir perdón, podemos solucionar, pues igual hemos hecho algo que no era tan bueno o tan positivo para alguien o para nosotros mismos y después lo podemos solucionar, lo podemos cambiar, podemos disculparnos, podemos modificar. ¿Vale? Y después la culpa neurótica. La culpa neurótica tiene que ver con cosas que dices, a veces no sabemos ni por qué nos sentimos culpables, pero lo somos. O nos sentimos, vamos, no es que lo seamos, es que nos sentimos así, nos sentimos fatal. Muchas veces durante nuestra infancia no nos comportamos tan bien con nuestros compañeros o con nuestros hermanos y esa culpa es como que a lo largo de nuestra vida sigue apareciendo, pero no la solucionamos y es reiterativa y nos hace sentir bastante, bastante mal. Pero no sabemos cómo cambiar eso, porque es algo que igual son 30 años para atrás. ¿Cómo cambias eso? Tipos de culpas. Aquí sí que son 4 y quiero hacer hincapié en cosas muy determinadas. Este tema lo he elegido especialmente por alguien que está pasando un momento muy determinado y me dijo, es que me siento tan culpable. Y dije, bueno, pues el próximo programa va a ir de culpa, basándome un poco en eso, a ver cómo podemos ayudar, ¿vale? Culpa por no prevenir adecuadamente. Es que si hubiera hecho, es que si yo le hubiera dicho antes eso, igual se podría haber cambiado. Es que si yo hubiera estado en ese momento, o sea, tú no puedes prever que algo le vaya a pasar a alguien con tiempo, pero ahí estamos en, joder, si yo lo hubiera cuidado más, si hubiera tenido más tiempo para estar con esa persona, el sí hubiera. En México dicen el hubiera es el pasado de los pendejos. O sea, volver hacia atrás con cosas que no se pueden cambiar, fatal. Culpa por asuntos sin resolver. Muchas veces esto tiene que ver con los duelos. Cuando nosotros perdemos a alguien, no tiene por qué ser una muerte, sino puede ser una relación en la que ya no estamos. Si le hubiéramos dicho que le queríamos más, si le hubiéramos acompañado más en ese momento, otra vez él hubiera. Y eso es muy difícil, sobre todo
cuando la persona ya no está, porque se ha ido. Y nos causa tal malestar que dices, ¿cómo solucionamos eso? Pues muchas veces con un acompañamiento profesional, porque cuando ya no está es más difícil hacerlo. A veces en terapia nosotros trabajamos mucho con la escritura, con las cartas que podríamos enviar, que bueno, aunque no las vayan a recibir, para nosotros es muy sanador hacerlo. Cosas que no dijimos y que nos hubiera gustado decir. Bueno, pues se pueden hacer a través de escritos, para que nosotros podamos sentir que hemos cerrado ese ciclo. Si no, vuelve la rumiación y vuelve esa desesperación. La culpa por sentir que no cumples las expectativas. Esto tiene mucho que ver con los padres, ¿no? El sentir que no hicimos lo que ellos querían, que no nos dedicamos... Estudias economía en lugar de estudiar medicina, hijo. Exactamente. Pero bueno, en economía y medicina todavía, pero en los artistas, pero ¿cómo vas a estudiar, vas a trabajar como artista? Si eso Pero te vas a morir de hambre. Los cómicos no estudiáis. ya se sabe. Exactamente, no estudiamos, no hacemos nada. Hazte unas oposiciones. Hazte unas Claro, oposiciones. Y cuando no, o sea, yo recuerdo una frase de la madre de, bueno, que lo he leído, de la madre de Almodóvar, que decía, tu hijo, pero tú estudias las oposiciones para Telefónica, tú trabajas en Telefónica, ¿qué es eso del arte? ¿No? Fíjate lo que ha sido después. Pero tiene mucho que ver, mi madre me decía, cuando yo ya trabajaba de actriz y todavía no era psicóloga, me decía, sí, hija, sí, muy bien, a ti te va muy bien, pero ¿y cuándo te vas a dedicar a algo serio? O sea, para ella algo serio era trabajar en algo que tuviera que ver, pues si me viera ahora diría, pues te está dedicando a algo decía serio. mi padre cuando cogía el carnet del partido. Pero tenía toda la razón en ese momento tu padre. También es verdad, también es verdad. Pero nos produce mucha frustración, chicos, porque realmente no llegamos a las expectativas de ellos. Sus expectativas son las suyas, pero no las tuyas. Pero ¿no crees que hay una generación que está educada en la culpa? ¿Mucho? Que la culpa era un sistema de educación. Claro, por supuesto que sí. Además tiene mucho que ver con nuestra parte judeocristiana. O sea, por mi culpa, por mi grandísima culpa. 3 veces culpa. Y para el final es más inri, grandísima culpa. Por Dios, ¿cómo nos quitamos eso? Y eso es que lo aprendes desde que empiezas a rezar, desde que te enseñan a rezar. El castigo se quitaba con el castigo. Exactamente. Además Ahora- es que la educación con castigo... Ahora regalan los aprobados. Bueno, en algunos casos, en otros te puedo asegurar que te lo curras mucho. Depende de por dónde vayas. Ya. Y por último, el miedo, la culpa por miedo a rehacer la vida. Cuando te quedas viudo o cuando dejas una relación, se acaba una relación, hay mucha gente que se siente culpable por volver a rehacer. Bueno, ni siquiera cuando, o sea, en parejas, sino también cuando se muere un padre, o se muere un hermano, se muere un hijo, alguien cercano. Ese miedo a, esa culpa de no me tengo que reír. Yo recuerdo una paciente que tenía, decía, es que yo dejé de escuchar música cuando se murió una persona cercana a ella, muy cercana, porque me sentía culpable de que yo siguiera escuchando música y esa persona ya no pudiera. O sea, fíjate cómo nos cerramos la vida, cómo pensamos que no tenemos derecho a ser felices, ni a reír, ni a seguir con nuestra vida, porque alguien cercano a nosotros que queríamos mucho no está. Entonces, estas son las cuatro tipos de culpa que de verdad que nos hacen nuestra vida bastante menos placentera. Y sí se puede cambiar, eso es lo bueno. Hay 2 formas para cambiarlo. Hoy no me voy a meter mucho en el tema porque sé que no tenemos mucho tiempo, pero sí se puede. Solamente os dejo una coletilla. Si vosotros sois capaces de cambiar la palabra culpa por la palabra responsabilidad, os puedo asegurar que esa carga, esa mochila en la espalda cambia absolutamente. Pues tomamos muy buena nota de todo ello en este espacio Lara Coach que cada viernes abrimos aquí en la Click Tertulia. Quiero recordarles que Lara, nuestra Lara Coach, que no Croft en este caso, aunque también, tiene una página que pueden ustedes visitar en la que brilla cada día. Exactamente, me podéis visitar en Instagram, Brillando con Lara, y en YouTube, que necesito suscriptores. Está subiendo muchísimo, pero necesito suscriptores, o sea que animaros, que os cuento cosas muy bonitas. Gracias, Lara. Gracias. Nos encontramos en la Click Tertulia dentro de 7 días con esta sección
de coaching que acerca también un poco de esperanza a muchas personas. Gracias, Lara. Un abrazo. besito. Buen fin de. Chao. Gracias.